Introducción. Bueno, en este caso de estudio analizamos cómo las distribuciones de probabilidad, tanto discretas como continuas, nos ayudan a entender el uso de la inteligencia artificial en estudiantes de la Universidad Mariana. Aplicamos los modelos como binomial, hipergeométrico, Poisson, normal y exponencial para así poder calcular probabilidades e interpretar las tendencias y de igual forma mostrar el impacto de la IA en el ahorro de tiempo y rendimiento académico. Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Herrera y la variable que tengo es una variable discreta, edades. Mi ejercicio es con hipergeométrica, que se analizaron las edades de los estudiantes al definir como jóvenes a estudiantes de 20 o menos años. En esta se necesita para un taller de 6 cupos, se seleccionan participantes al azar sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 4 de los seleccionados sean jóvenes? Tenemos ahora un ejercicio con Poisson de la misma variable de edades. Se tomó el caso de los estudiantes de 17 años, que solo eran 2 de los 30 que fueron encuestados, modelando con una Poisson de media de equivalente a 2. ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo haya exactamente 3 estudiantes de 17 años? Proceso. Tenemos los datos que la muestra de 30 hay 2 estudiantes de 17 años. Aquí reemplazamos la fórmula de Poisson, calculamos lambda o la media que vendría a ser 2 y luego reemplazamos dándonos un porcentaje de 18,04 en la posición 3, como también lo muestra en la gráfica. Bueno, aquí tenemos el proceso hipergeométrico. Los datos, la población N mayúscula son la población que vendría a ser los 30 estudiantes encuestados. Éxitos vendría a ser R, 18. Tamaño de muestra vendría a ser 6 sin reemplazo. Y éxitos buscados, lo que queremos buscar son 4. Aquí reemplazamos la fórmula de hipergeométrica y miramos que la probabilidad de que exactamente 4 de los 6 seleccionados tengan 20 o menos de 20 años es el 34,01%, como lo muestra en la gráfica también. Aquí en la posición 4 nos da 34,01%. Bueno, como variable discreta tenemos IAs utilizadas. Aquí tenemos el primer ejercicio, que es es binomial, en el cual se planea saber cuál es la probabilidad de que exactamente 4 personas usen 3 IAs o más. La muestra se sustrae de la población encuestada. Bueno, aquí tenemos el proceso, tenemos los datos, la población, la probabilidad de éxito, el tamaño de la muestra, realizamos la fórmula, realizamos la multiplicación para que nos dé el resultado del porcentaje, el cual lo evidenciamos así en la gráfica, donde podemos ver que los valores 0, 1, 2 y 3 son más altos que el valor a tener 4. Por eso la probabilidad de observar exactamente 4 personas con 3 IAs o más es del 0,893%. Como segundo ejercicio binomial, tenemos con la misma muestra poblacional anterior, que son las encuestadas, se requiere saber cuál es la probabilidad de que exactamente 6 personas usen 3 o más IAs. Bueno, tenemos la información anterior, como los encuestados, realizamos las fórmulas para la probabilidad de éxito, realizamos la fórmula para saber el porcentaje o el número en cada caso y lo evidenciamos en la gráfica, donde su suma total nos da como resultado 8,384%, lo que nos denota que la probabilidad de encontrar esto es muy baja. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Luisa María Salazar Padilla y yo les vengo a hablar sobre la variable continua. La variable continua la vamos a hacer por medio del tiempo que se ahorra semanalmente gracias a la inteligencia artificial. Entonces, tenemos nuestro ejercicio número 1, que fue la distribución normal. Entonces, lo que quisimos hacer fue que suponiendo que el tiempo que ahorra un estudiante por semana se modela aproximadamente con una distribución normal, con una media y una desviación estándar, a partir de la muestra se va a calcular la probabilidad de que un estudiante ahorre menos de 4 horas a la semana. Listo. Ahora vamos a ver el proceso. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos datos usados. Tenemos como primero el tamaño de la muestra, que en este caso fue 30. De ahí tenemos la media muestral, que en este caso fue de 3.83. Y tenemos el cuartil número 1, que fue de 2.5. Y tenemos el cuartil número 3, que fue de 5.375. Listo. Con eso hicimos una estimación sobre lo que era la desviación estándar. Como pueden ver, aquí podemos ver que esto nos dio este resultado y con esto empezamos a trabajar con la fórmula. Entonces, los parámetros que fueron usados fueron la media, como pueden verlo aquí, y la desviación estándar. Para que esto, por medio de una fórmula, como pueden verla aquí, nos diera un resultado y esto lo operáramos de esta forma, para que al final nos diera este resultado de aquí, dándonos una recta como esta en forma de campana. Entonces, ¿qué podemos denominar por medio de esta operación? Por medio de las operaciones y la gráfica se pudo saber que según el modelo exponencial, aproximadamente el 27.13% de los estudiantes ahorran 5 horas por semana, como podemos verlo aquí. Bueno, ahora para seguir vamos con nuestra segunda variable continua, que es distribución exponencial. Aquí podemos ver que tenemos
que el tiempo que ahorra un estudiante por semana como una variable exponencial usando la media muestral como esperanza. Tenemos a lambda calculando el P de X mayor que 5. Entonces, ahora tenemos nuestro proceso. En nuestro proceso podemos ver cómo tenemos ciertos datos, como tenemos a lambda, tenemos la media, y con esto empezamos a trabajar para que eso nos dé este resultado que ustedes ven aquí. Por medio de estas operaciones, como ustedes la están viendo de aquí de esta manera, desde lambda y entre otras, podemos ver cómo esto nos termina dando este resultado. Y esta es la gráfica que nosotros podemos observar. Podemos ver cómo cumple con las métricas de las gráficas de las variables continuas. Pero, ¿qué pasa? Por medio de este cálculo, nos pudimos dar cuenta que según todos los modelos que implementamos, el porcentaje considerado de los estudiantes que tiene un ahorro de tiempo aproximado con la inteligencia artificial, en este caso, es como un valor que se tiene que hacer por medio de datos crudos. Pues según lo que esto nos está expresando es que los datos serían más estables y las gráficas más fieles de tener unos datos crudos. Obviamente podemos ver cuáles son los resultados por medio de la gráfica, por medio de la operación, y esto es todo. Muchas gracias. Como variable, la variable continua, la que sería el promedio. Como análisis tenemos la de calificaciones con distribución exponencial. Se modelan las calificaciones de los estudiantes utilizando una distribución exponencial con una media de 4,8. Este modelo permite calcular probabilidades asociadas a diferentes umbrales de calificación. Aquí lo que tenemos es el proceso, el cual tenemos los parámetros, también tenemos la fórmula, también tenemos los cálculos realizados y tenemos como resultado que el resultado nos indica que más de la mitad de los estudiantes, o sea, el 52,06%, obtiene calificaciones por debajo del 3. También tenemos como otro problema el análisis de probabilidad de calificación con distribución exponencial. Se modelan las calificaciones de los estudiantes mediante una distribución exponencial con una media de 4,8. El objetivo es calcular la probabilidad de que un estudiante supere la calificación de 4. En esa tenemos como proceso, también tenemos como supervivencia y sustitución. En esa tenemos un resultado y una interpretación, el cual el resultado indica que aproximadamente el 37,52% de los estudiantes supera la calificación de 4. Dada la media de 4,08, esto sugiere una función significativa del estudiante tiene desempeño por encima de este umbral. Gracias. Bueno, y por último tenemos las conclusiones que nos muestra que la binomial mostró que el uso intensivo de la IA es un poco común. La mayoría de estudiantes la usa de forma moderada. La hipergeométrica evidenció que las muestras predominan los estudiantes jóvenes. La exponencial demostró que solo hay una cuarta parte logra ahorrar más de 5 horas, un beneficio importante que no es generalizado. La de Poisson indicó que las edades de 17 años son atípicas, que aparecen como baja frecuencia. La normal reflejó que casi la mitad de los estudiantes ahorra 4 horas o más por semana gracias a la IA.